Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tejedor Debate, el programa que hacemos cada 2 años para escuchar, conocer a los candidatos que luego van a integrar la función pública del distrito de Carlos Tejedor. Y hoy tenemos el gran debate, el debate de los candidatos a concejales en primer lugar. Para no perder más tiempo, vamos a comenzar ya con la presentación de cada uno de ellos. Pero antes, como ustedes verán, estamos en la amplia aula virtual de la Cooperativa Eléctrica que nos presta las instalaciones para llevar adelante este debate. Estamos saliendo a través del canal 2 de la Cooperativa de Carlos Tejedor, en Foco TV, a través del Facebook Tejedor Noticias y también a través de Radio Municipal 92.3. Comenzamos entonces, ahora sí, como siempre destacamos, se hizo un sorteo en el que se definió en qué lugar está sentado cada uno y también en qué orden van a ir hablando en los distintos temas. Se va a presentar en primer lugar el candidato a concejal de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, quien tiene sus 2 minutos para presentarse. Los 2 minutos. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Bassi, soy productor agropecuario, cocinero profesional, chef. Primera vez que me presento en la política, con muchas inquietudes, con ganas de dejar cosas positivas para el partido de Carlos Tejedor. Así que espero que nos acompañen a nuestra lista, La Libertad Avanza, la lista 2206, porque venimos con mucha fuerza y con muchas ganas de transformar un poco la realidad de Tejedor, o mejorarla, o generar ideas nuevas. Siempre con ganas de tener un mejor bienestar un bienestar por venir para los habitantes del partido de Carlos Tejedor. Era entonces el tiempo para presentarse del candidato a concejal de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi. Según el sorteo que se realizó previamente, ahora tiene sus 2 minutos para presentarse el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene sus 2 minutos. Bueno, buenas noches, gente, todos los vecinos de Carlos Tejedor que nos están mirando. Buenas noches, Matías. Mi nombre es Juan Martín Gondra, tengo 37 años, nací acá en la ciudad cabecera de Carlos Tejedor. Me formé acá en la escuela primaria y secundaria, luego me fui a estudiar y hoy soy ingeniero agrónomo. Soy actual concejal del bloque de Juntos. Hoy me toca representar la lista de Somos Buenos Aires. Esta es mi segunda elección. Agradezco a la gente que confió en mí de nuevo, al gran equipo que tenemos para que hoy encabece la lista de Somos Buenos Aires. La realidad es que, como digo siempre, como concejales somos la voz de los vecinos del distrito en el Consejo Deliberante. Hoy buscamos tener mayoría en el Consejo Deliberante para transformarlo en un espacio de debate y no en una escribanía, como lo hemos venido viendo todos, más que nada este último año. La verdad que los reclamos y las necesidades de los vecinos son los que se convierten después en proyectos de ordenanzas o pedidos de informes, así que por ese es el camino que quiero ir. Y le pido a la gente, como pedí estos días anteriores, a la gente que por ahí comenta en el foro del debate, que tenemos que bajar un poco el fanatismo, no agredirnos entre nosotros y debatir con ideas, con convicciones y después el domingo que sea lo mejor para el que tenga que ser y para el distrito de Carlos Tejedor. Era la presentación del candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra. Y para cerrar las presentaciones, le toca el turno al candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, quien tiene sus 2 minutos para presentarse. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. En principio, agradecer a Matías, a Luciano y también a la Cooperativa Eléctrica de Carlos Tejedor que nos permite y nos brinda este espacio, no solamente a quienes vamos este domingo 7 de septiembre a intentar representar a los vecinos de Carlos Tejedor y a someternos a las urnas para lograr esa representación, sino fundamentalmente a todos los vecinos y vecinas de este distrito que merecen conocer a quienes queremos representarlos, a quienes queremos acompañarlos. En mi caso,
tengo 25 años y ya hace 10 años que trabajo con quien hoy es nuestra intendenta María Celia, que es por cuarta vez elegida intendenta municipal de este distrito, y tuve la posibilidad en estos años, primero como presidente del Centro de Estudiantes de mi colegio, de la Unidad Académica 25 de Mayo, y luego en un cargo institucional, en un cargo como es el de secretario de gestión, desarrollar actividades y mejoras para el distrito de Carlos Tejedor. Lo hicimos con María Celia, pero también lo hicimos con un gran equipo de trabajo que no improvisa y que tiene fundamentalmente la convicción y la visión de que Carlos Tejedor merece mucho más de lo que hoy tiene e inclusive de lo que hemos podido construir en estos 6 años de gobierno. Era el tiempo que tenía para presentarse el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala. Hemos conocido ya a los 3 candidatos a concejales que encabezan las distintas listas. Llega el momento ahora de comenzar el debate a partir de los diferentes tópicos que hemos planteado. El primero de ellos es amplio, es obras públicas, acción social y desarrollo local. Según el sorteo que se realizó previamente, va a comenzar el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, quien tiene sus 2 minutos para referirse a obras públicas, acción social y desarrollo local. Los 2 minutos. Bueno, yo creo que el punto más fuerte en el que estamos trabajando nosotros es en la creación de un parque industrial, que he escuchado recientemente que también lo tienen en mente la gente de Fuerza Patria, cosa que me parece positiva, porque si nos ponemos de acuerdo en esto, que es lo que hace falta para Tejedor, creo que es lo más importante para Tejedor, dado que no hay trabajo, no hay empresas en Tejedor, solamente ha venido Economart en los últimos años de la mano de Quito Gutiérrez. Lo conocemos a Chareta y a un par más de empresas grandes, y la realidad es que el trabajo se genera a través del privado, de las inversiones privadas. Entonces tenemos que empezar a descomprimir un poco el municipio, que la gente empiece a salir del municipio hacia empresas. Obviamente esto es un camino largo, así que no se va a lograr de un día para el otro, pero hay que sentar las bases. Si no arrancamos con un parque industrial, con un trazado, nadie va a ver que tenemos eso hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es tentar a la gente que quiere invertir, que ya nos está pasando y nos ha pasado que hay gente que quería invertir en Tejedor y se terminó yendo a otro lado. Entonces es muy importante trabajar en eso. Como dije en algún momento, no importa quién lo ejecute, porque esto es un bien para el pueblo. Así que bueno, ese es el punto más fuerte en el que queremos trabajar, el desarrollo de trabajo genuino. En otras cuestiones de obras públicas es muy importante mantener el asfalto en condiciones, hacerlo nosotros. 10 segundos. ¿Sí? Para acción social y desarrollo local también. Bueno, acción social, me gustaría que haya una auditoría para corroborar realmente la cantidad de gente que necesita ayuda del municipio. Se cumplió el tiempo. Se cumplieron entonces los 2 minutos que tenía el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, para referirse a obras públicas, acción social y desarrollo local. Según el sorteo que se hizo previamente, es el turno ahora del candidato a concejal de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene sus 2 minutos para referirse a obras públicas, acción social y desarrollo local. Los 2 minutos. Bueno, veo que es un denominador común por ahí el desarrollo de una zona industrial planificada, por lo que escuché a Juan Pablo y creo que Fuerza Patria también lo ha nombrado. La realidad es que en el 2022 presenté un proyecto de plan de fomento y estímulo para la erradicación de talleres e industrias en una zona industrial planificada. Desde el Departamento Deliberativo acompañaríamos con la norma legal adecuada a las gestiones que realizara el Ejecutivo en la zona industrial planificada deseada, ya que tendríamos que trabajar con el Código de Planeamiento Urbano. La realidad es que este proyecto surge a raíz de que talleres y empresas habían quedado grandes en el distrito, habían crecido, el tamaño por ahí se tornaba molesto para los vecinos y para ellos también, entonces era necesario hacerlo. La realidad es que con los concejales
que hoy tiene el oficialismo, fue imposible trabajarlo, ya que el proyecto no solo no les importó, sino que tuvieron palabras desafortunadas hacia mí en ese momento, siendo que creo que son proyectos importantes para el desarrollo del distrito. Por otro lado, también venimos trabajando con el equipo que tenemos en desarrollo local. Hoy vemos que muchos comerciantes jóvenes han apostado por Carlos Tejedor, muchos de ellos generando fuentes de trabajo genuinas. Eso nosotros tenemos que acompañarlos con una exención de las tasas municipales, más cuando tienen empleos que generan 3, 4 puestos de trabajo, con asesoramiento gratuito, tanto en marketing como para que su producto también pueda ser llevado a los distritos vecinos y crezca su producción. Después también tengo como obras públicas un plan rector de caminos. 10 segundos. La verdad que quedó corto el tiempo, pero bueno, un plan rector que se le va a facilitar tanto al Ejecutivo como a las entidades rurales para... Bueno, se me terminó el tiempo, pero creo que es importantísimo para sacar la producción, como para la accesibilidad a la educación rural, como la salud de los pueblos. Eran entonces los 2 minutos que tenía el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, para referirse a obras públicas, acción social y desarrollo local. Y por último, según el sorteo que se realizó previamente, es el turno del candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, quien tiene sus 2 minutos para referirse a obras públicas, acción social y desarrollo local. Los 2 minutos. Bueno, muchas gracias. En materia de obras públicas, nuestra gestión desde el año 2019 realizó una infinidad de cuestiones vinculadas a la construcción de viviendas, la generación de lotes. Pudimos por primera vez firmar convenios urbanísticos con 2 privados, con 2 particulares, demostrando también el interés, la voluntad y fundamentalmente la acción concreta de poder combinar políticas desde el sector público con el sector privado, como fue el desarrollo del proyecto Sauco en Carlos Tejedor, que permitió y hoy está permitiendo la generación de 150 lotes, como también en Tres Algarrobos la generación de 198 lotes. Hace poquito tiempo entregamos 32 viviendas en la localidad de Tres Algarrobos y ya adquirimos nuevos terrenos para poder fomentar y construir estas viviendas. También hemos logrado pavimentar casi 60 cuadras en el distrito de Carlos Tejedor, que incluyó Carlos Tejedor Ciudad de Cabecera, Tres Algarrobos y por primera vez en la historia cuadras de pavimento en Colonia Seré. Así lo hicimos con las cloacas, lo hicimos con las instituciones educativas, donde realizamos obras que permitieron que, por ejemplo, la escuela secundaria número 1 pueda tener una sola institución y que todos sus pibes, que todas las pibas de esa institución asistan allí a la secundaria, como también el playón deportivo que inauguramos hace tiempo, obras en la Unidad Académica 25 de Mayo, en la escuela número 2 de Colonia Seré. También hace poquito anunciamos la construcción de aulas para la escuela secundaria número 5. Todas estas obras se han realizado desde el 2019 al 2023 junto con el Estado nacional y junto con el Estado provincial, porque es importante saber que es necesario contar con un Estado nacional y con un Estado provincial para que Carlos Tejedor pueda realizar obras, porque por las propias características de la economía del municipio no alcanza con la recaudación municipal para realizar esas obras, sino que es necesario tener una gestión que permita tener esta vinculación con la nación y con la provincia para el desarrollo de estas obras. Eran entonces los 2 minutos que tenía el candidato de Fuerza Patria para referirse a obras públicas, acción social y desarrollo local. Y llega ahora sí el momento del intercambio, el momento de propiamente el debate. 5 minutos donde los candidatos se tienen que autorregular en lo que va a ser el debate. 5 minutos entonces para que debatan sobre obras públicas, acción social y desarrollo local. Los 5 minutos. A mí en este sentido me gustaría profundizar lo que dije hace un instante, el acompañamiento que necesitamos del gobierno nacional para poder realizar las obras que Carlos Tejedor merece. No son obras que se nos ocurren a un determinado partido político, ni a los que tenemos una historia o una identidad dentro de un partido, sino que son obras que la comunidad demanda, que el pueblo demanda y que todos los días, a partir también de entender y conocer una gestión que ha dinamizado la obra pública en Carlos Tejedor, como dije al principio, volviendo a reactivar cuadras de pavimento y que hoy el gobierno nacional nos quitó. Es muy importante también que en este debate demos
cuentas frente a nuestra sociedad de a quienes representamos también en nuestra boleta, nuestro sello partidario. En esta oportunidad, los vecinos de Carlos Tejedor tienen la opción de elegir sobre 3 fuerzas políticas. Una que ya gobernó el distrito de Carlos Tejedor, como es Somos, que se llamó Cambiemos o Juntos por el Cambio. Una que gobierna el distrito de Carlos Tejedor, que es Fuerza Patria, y que en paralelo también tenemos un gobierno nacional con el Partido de la Libertad Avanza. Los vecinos y las vecinas pueden dar cuenta qué fuerza política es la que garantiza que estas obras, con errores, con aciertos, con equivocaciones, pueden llegar muchas de esas obras que estás nombrando, obras educativas con el fondo educativo, la realidad es que el fondo educativo viene de Nación. Sí, es una ley que creó quien fuera presidente de todos los argentinos. Nación lo destina a provincia y provincia lo destina al municipio. Me parece importante, Juan, que rescates ese fondo educativo que creó por primera vez en la historia. Yo no sé si vas a tener memoria, pero hace 2 años Kirchner, que la gestión, esta gestión actual de María Celia Giannini y como vos, el secretario de gestión, quisieron parar la ordenanza de beca porque el fondo educativo no estaba llegando. Es importante respetar también. Respetemos todo, respetemos los tópicos. Pero digo, porque vos estás diciendo que el gobierno nacional ha cortado las cuestiones. Y a mí me gustaría que aprovechemos estos minutos para contarles. Por eso es contarle a la gente que muchas de esas obras en las escuelas se hacen con el fondo educativo. Fondo educativo que Nación destina a provincia y provincia a los municipios. Sin cortarse ese fondo. Y entrando a las cajas del municipio, esta gestión actual en su momento quiso cortarle las becas a los estudiantes. Pero estamos en el tema de obras públicas y realmente entiendo que por ahí desde tu espacio todas las obras no que puedas desarrollar obras porque realmente fue muy poco lo que hicieron durante 4 años, pero a mí me parece importante poder todas las obras que hicimos. Está bueno, todas las obras Juan, que se llevan en los establecimientos educativos, los fondos chicos, son de perdón, Nación. no, la gente no les va a entender si hablan los dos por tapándose. Eso, totalmente, coincido totalmente. Yo creo que Juan, lo que me gustaría saber es qué representa para vos la Libertad Avanza en tema de obras públicas que, por ejemplo, fue el presidente Milei, que vos representás, el que dijo, y el que, más que dijo, que sería una cuestión anecdótica, ejecutó y eliminó la consigna de obra pública 0. Es el presidente Milei el que eliminó la obra pública, es el presidente Milei el que le quitó a los vecinos del barrio Néstor Kirchner la posibilidad de tener hace un año su barrio pavimentado. ¿Qué opinás vos sobre eso? ¿Qué política y qué postura tomás frente a la parálisis de obra pública del gobierno nacional que hoy estás representando en Carlos Tejedor? Yo creo que primero es la gente de Carlos Tejedor la que tiene que decidir dónde hay que hacer obras públicas, no la bajada de arriba de la provincia. Bueno, pero hay una realidad innegable que te mandan el dinero para hacer un parque lineal que no tiene una relevancia hoy. Hoy una relevancia era poder asfaltar todo lo que está roto en Tejedor. También en materia de obra pública, Juan, y para responderte lo del parque lineal, hay distintos ministerios, entiendo que el presidente Milei ha cerrado varios de ellos, pero en la provincia de Buenos Aires hay distintos ministerios que tienen distintas fuentes de financiamiento. Cuando pensamos el parque lineal, pero esa gente de los ministerios no vive en Carlos Tejedor. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que primero nos permitió entubar una cuneta, un zancón que había a cielo abierto y después poder crear este espacio de urbanización y de encuentro para nuestra comunidad. El parque lineal es eso, más que criticar obras, me parece que este tópico hubiera sido interesante. Uno no critica la obra, por ahí uno en materia de obras públicas, no criticar lo que hemos hecho. Las formas y los tiempos en que se llevan a cabo, por ahí es criticar eso también. Las formas, los tiempos en que se llevan a cabo. Por supuesto que podemos mejorar, Juan, pero ¿no te parece importante el desarrollo de obras que hemos tenido cuando vos en estos años? Yo creo que sí, y me parece que también es importante, pero es importante cuidar los recursos también. Los que participamos es importante cuidar los recursos. Por eso digo que los recursos son de los contribuyentes. Por eso te digo que es importante tener el gobierno nacional y provincial que acompañe el desarrollo de esas obras. Es muy importante. Y hoy, lamentablemente, no lo tenemos. Y vos también fuiste parte del proyecto de la Libertad Avanza, porque acompañaste a Milei. Yo creo que importante va a ser votar a José Luis Espera en el 2027 porque propone autonomía a los municipios. Se cumplió entonces los 5 minutos para debatir sobre obras públicas, acción social y desarrollo local. Vamos a pasar ahora al siguiente tópico, que en este caso es cultura y educación. Nuevamente resaltamos esto, se hizo un sorteo previo y según este sorteo va a comenzar refiriéndose a cultura y educación el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, quien tiene sus 2 minutos para referirse a cultura y educación.
Bueno, en el distrito de Carlos Tejedor, en materia de cultura y educación, tenemos también el orgullo de decir que fue durante nuestra gestión y en articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que creamos la escuela secundaria número 6, que ya venía funcionando, pero que logramos que deje de ser anexo, que sea la escuela secundaria anexo de la escuela primaria, de la escuela secundaria número 1 de Timote, y que sea una escuela secundaria creada en el distrito de Carlos Tejedor. Eso también lo sumamos a la entrega de computadoras, que también, bueno, es decir, tanto en el gobierno de Cambiemos, que hoy es Somos, con Macri como presidente, y en el gobierno de Milei, esa política de conectar igualdad fue suspendida y fue paralizada. Fuimos nosotros, desde Fuerza Patria, desde el peronismo, los que estamos haciendo hasta lo imposible para que nuestros pibes puedan tener una computadora, para que nuestros pibes puedan tener otra obra tan trascendental como es, por ejemplo, el centro universitario. Frente a un gobierno nacional que desfinancia las universidades públicas, en Carlos Tejedor y en articulación con la provincia de Buenos Aires, estamos creando el centro universitario que tanto también se habló en el distrito de Carlos Tejedor. Estamos aquí en el aula virtual cuando fue en el año 2012 que se firmó el convenio para desarrollar el UBA 21 y que los pibes que iban a estudiar a la Universidad de Buenos Aires puedan hacerlo, puedan hacer el CBC, el ciclo básico, en la localidad de Carlos Tejedor. Hoy, después de unos cuantos años, 12, 13 años, y algunos gobiernos, podemos decir que estamos construyendo un centro universitario y también estamos dictando ya carreras, pese a no tener la obra finalizada, estamos dictando carreras en ese centro universitario. Una gestión que ha demostrado que en materia de cultura y de educación quiere que todos los pibes comiencen las clases con un kit escolar, que todos los pibes tengan en sus aulas, en sus secundarios, en sus primarias, mobiliarios nuevos y en mejores condiciones, que hoy lamentablemente no estamos recibiendo por parte del gobierno nacional y sí por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Era entonces los 2 minutos que tenía el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala Fernández, para referirse a cultura y educación. Es ahora el turno del candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene sus 2 minutos para referirse a cultura y educación. Los 2 minutos. Bueno, en tema de cultura me parece importantísimo llevar a cabo desde el Consejo Deliberante, empezar a reconocer a artistas, escritores del distrito de Carlos Tejedor. El año pasado tuvimos que reconocer por parte del Ejecutivo que primero tomó conocimiento con ellos y después a un artista que no era del distrito. Y la verdad que me parece que tenemos que empezar a valorizar un poco más a los escritores que escriben la historia de Tejedor, a los que están, a los que ya no están. Me parece que la cultura de Tejedor no se tiene que perder. Me parece que la dirección de cultura no está solamente para organizar fiestas de los pueblos o otros eventos, sino para estas cosas también. Después, con respecto a temas educativos, temas que recabamos de los pueblos, fueron baños para la secundaria de Curarú. Creo que hay un proyecto que todavía no se ha llevado a cabo, pero por ahí los vecinos de Curarú querían un baño para que los chicos de primaria no se crucen con los de secundaria. Después salones para la secundaria de Timote. Entiendo que son proyectos que tienen que tener prioridad dentro de educación. La realidad es que hoy la secundaria de Timote, si bien la creación fue muy positiva, creo que tienen que tener aulas adecuadas porque no están con la capacidad, si se quiere, correspondiente. Después, obviamente, el programa de becas de Carlos Tejedor, seguir sosteniéndolo. Sabemos que la educación es algo que va a hacer que los pibes puedan desarrollarse en un futuro mejor, que puedan decidir, tomar decisión y crear sus propios emprendimientos. Y por último, una extensión del programa Envión en 3 algarrobos para mejorar la inclusión de los jóvenes entre 12 y 18 años en el sistema educativo formal y favorecer la inserción laboral de jóvenes de 16 a 21 años. Eran los 2 minutos que tenía para referirse a cultura y educación el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra. Y para cerrar la exposición individual sobre cultura y educación, le toca el turno al candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, quien tiene sus 2 minutos para referirse a cultura y educación. Bueno, en cuanto a cultura, quiero destacar que hay que apoyar
a los artistas locales. Me gustaría, de manera personal esto, y creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, recuperar la fiesta del inmigrante, que no sé por qué desapareció. Y era una fiesta que reunía cosas muy lindas, que nos deja en nuestra memoria tan gratos recuerdos. Trabajaría para recuperar esa fiesta. Proporcionar clases, cursos, talleres de todo tipo relacionados a la cultura. Y otra cosa, no menos importante, la cultura sin demagogia. Los escenarios son de los artistas, no de los políticos. Entonces empecemos a dejar el micrófono a un lado y dejémosle el protagonismo a los artistas. En cuanto a educación, me gustaría que se fortalezca la educación terciaria y rural. ¿Sí? Técnica y rural. Enfocadas en el entorno que tenemos, ¿sí? En lo que nos rodea, en Carlos Tejedor. Hay que hacer mucho hincapié en fortalecer esos dos tipos de educación. Hay que trabajar en brindar herramientas necesarias para la gente con capacidades diferentes, incluirlos socialmente y darles oportunidades. Y bueno, y después apoyar todo tipo de formación terciaria, universitaria, así como cursos, talleres, ponencias, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la educación, vamos a estar siempre de acuerdo. Era el tiempo que tenía el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, para referirse a cultura y educación. Llega ahora entonces los 5 minutos en los cuales los candidatos se tienen que autorregular. Llegan entonces los 5 minutos de debate, los 5 minutos. Pido disculpas por la tos, pero bueno, la campaña y los días y el frío, el clima, hace que lo tengamos que desarrollar en estas circunstancias. En cuanto a cultura y educación, también me gustaría traer este debate, y porque también es alguien que integra nuestra lista y que acompaña nuestra lista, que es la directora del Jardín Maternal de la localidad de Tres Algarrobos. Hemos podido construir el Jardín Maternal en la localidad de Tres Algarrobos, que es el segundo del distrito de Carlos Tejedor. Algo que no sucede en distritos vecinos, que no cuentan con jardines maternales provinciales, con lo que esto significa, con lo que esto acompaña el crecimiento de las familias. También, y vinculado a esto, a la primera infancia, hemos trabajado un proyecto con el Jardín Maternal número 1 de aquí de Carlos Tejedor para crear por primera vez el primer parque vinculado a las primeras infancias de Carlos Tejedor. Esto va a ser un parque y un espacio que va a garantizar mejores condiciones, un lugar que vamos a reforestar y un lugar además que vamos a sumar a los espacios públicos renovados por esta gestión. En este caso, vinculado a la educación, y por eso me parece importante traerlo a este debate. Además, también es muy importante el tema de las becas me gustaría tener un debate de concejales, ¿no? Una plataforma de proyectos que se han llevado a cabo de una gestión. Pero Juan, vos también decís proyectos, vos también decís proyectos, está muy bien, pero te quiero contar algo de las becas, porque hay algo que además me de preocupa las becas, de la educación rural. Hay un tema que me preocupa y que viene del gobierno de la provincia, si se quiere, y que ayer lo trataron los consejeros escolares y que tenemos que bregar para que eso se pueda de mejor forma, que es el tema de remises. La verdad que hoy hay chicos sin accesibilidad a las escuelas rurales. Coincido con lo que decís y estamos trabajando, créeme, para solucionarlo. Pero con no lo vemos de ahora, lo venimos con respecto a la educación rural, Juan. Con respecto a la educación rural, Juan, fue nuestro gobierno el que precisamente dotó de infraestructura al CEP número 9. Perfecto. Y es nuestro gobierno el que hoy está proyectando nuevas obras. La educación rural no solo tiene que tener... Entonces, inclusive, miren, tenemos en el municipio de Carlos Tejedor, que todavía no las hemos entregado, y las tenemos de hace unos días, para entregar computadoras para los estudiantes del CEP número 9. Porque más que hablar de educación, creo que, y a eso a tu respuesta de por qué plataforma de gestión, me parece que este debate tiene que servir para qué es lo que hizo cada uno cuando le tocó gobernar. Y hoy nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para yo considero que es tiempo de empezar a articular el tema de la educación técnica y rural con lo que necesitamos, con lo industrial, con el trabajo genuino, porque si no nos quedamos en una etapa de 18 años para abajo, donde está todo bien, donde se le da oportunidades a todos, pero luego la gente no sabe qué hacer con su vida, porque coincido, no hay empresas. Juan, ahora lo que me parece importante, pero si más allá de como eso, concejal, te pregunto, Juan Pablo, si asumís como concejal del distrito de Carlos Tejedor,
¿podés garantizar a los vecinos que nos están escuchando que tu gobierno, que La Libertad Avanza, va a dotar de recursos al municipio, o si no quieren al municipio, directamente a las escuelas técnicas? ¿Sabías que es tu gobierno, Juan Pablo, y el gobierno en definitiva de todos los argentinos? Hay un fondo educativo. El que eliminó, por ejemplo, el Citarred, que era el que le permitía a la escuela técnica a la escuela técnica de Carlos Tejedor, que asisten chicos de todas las localidades, ese fondo del Citarred que tu gobierno suspendió, el gobierno donde que la defendés, gestión anterior a la tuya hizo ese la Citarred, residencia. ese Citarred es el que permitía que Donde los la gestión directivos, anterior sí hizo por la supuesto, residencia. sí por supuesto, Muy pero bien. déjame que le diga esto de La Libertad Avanza porque me parece importante. Vos, Juan Pablo, ¿creés, Prioridades. podés garantizar que tu gobierno nacional va a restituir, por ejemplo, el Citarred o va a dar otros fondos para que la Escuela Técnica de Carlos Tejedor tenga los baños que hoy están pidiendo, que tengan las instalaciones que hoy están pidiendo? Yo creo que en esto tenemos que ser serios y hacernos cargo también de lo que cada Yo uno creo que lo que hay que elige ser serio representar. es muy en difícil apoyar a la educación hacer una sin auditoría en la escuela recursos, técnica y que sin funcione como recursos. corresponde. porque ¿Auditoría no en la está escuela funcio- técnica? ¿Vos creés que no la escuela está técnica, funcionando que los como directivos corresponde? no funcionan La escuela como tienen que técnica. No, funcionar? señor. ¿Vos creés que Llega hoy información de todas partes que la escuela técnica no funciona como corresponde. podés asegurar entonces que los directivos de la escuela técnica, los profesores y Bueno, no profesoras sé. de la escuela técnica no hacen? Es lo que estás diciendo. Mira, del Juan. fondo No educativo, son palabras mías, Es son lo que se palabras escucha. vos- en pero 2024, más que lo que se escucha, lo que nosotros tenemos que trabajar como dirigentes políticos con responsabilidades institucionales no es lo Sí. que se escucha. en Es lo que se 2024, puede- es es lo que se importante. puede confirmar. En Y la verdad, 2024, ¿cuántas veces recorriste la escuela técnica, municipio- tanto vos, Juan Martín, como vos, Juan Pablo, para poder decir que la Sí, escuela sí. técnica no funciona No, yo no- en mejores condiciones? Me parece que estamos limitando un debate y agotándolo. el municipio tuvo disponible más de 560 millones para política educativa en 2024. Si no, pregúntenle a las 178 escuelas. millones del fondo Ese educativo 178 millones fue para fueron construir sin los usar. dos playones deportivos. Y para las escuelas en Carlos educativas Tejedor rurales y en Colonia necesitamos Seré. caminos Proyectos accesibles, educativos algo que que tu no hay gobierno, Juan, cuando hoy tuviste la en la posibilidad gestión de municipal demostrar, actual. no lo llevó adelante. Y eso No es muy tienen triste, un plan ¿eh? de camino, ¿cómo van a acceder Pero a las estamos en escuelas? educación, estamos Se hablando cumplió de el la tiempo. infraestructura Se educativa. cumplió el tiempo entonces que tenían los candidatos a concejales para debatir sobre cultura y educación. Vamos. Silencio se hizo. Vamos a seguir ahora al siguiente tópico, Gracias, Cipriano. donde vamos a ir entonces con las exposiciones individuales. Pasamos ahora a salud y según el sorteo que se realizó previamente, inicia su exposición sobre salud el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, quien tiene sus 2 minutos. Bueno, aunque por ahí no sea del agrado del candidato Juan Martín Gondra, nosotros además, o en mi caso, además de hoy ser candidato, tenemos la responsabilidad de llevar adelante la gestión. Entonces, hoy en esta oportunidad me parece importante que los vecinos y las vecinas conozcan qué es lo que estamos haciendo en materia de salud y que en esa línea queremos seguir profundizando. Hace poquitos días inauguramos un CAPS, que es un Centro de Atención Primaria de la Salud, que también escuché decir que no era necesario, que no era importante por parte de algunos sectores de la oposición, pero que hoy podemos ver que ese CAPS está funcionando. Hoy fuimos a visitarlo con nuestra intendenta, con María Celia, y está funcionando. E incorporamos también profesionales que van a poder brindar una atención más cercana al barrio Néstor Kirchner, que además entendiendo un barrio con una proyección y una planificación, porque ahí en ese barrio está el barrio Sauco. Por eso el CAPS en Carlos Tejedor. También hace poquitos días adquirimos un analizador químico, junto con un trabajo también con profesionales de Carlos Tejedor, con profesionales del sector privado de Carlos Tejedor, como es el laboratorio Bertone, donde estamos trabajando y jerarquizando el servicio de laboratorio en el municipio de Carlos Tejedor por primera vez en la historia. Y no son palabras mías, sino de los profesionales que acabo de mencionar. Un analizador químico que nos va a permitir realmente un estado eficiente en materia del laboratorio del hospital, porque va a permitir que todos los habitantes de Carlos Tejedor puedan hoy realizarse análisis de manera continua y sin tener que esperar 3, 4, 5 meses como antes pasaba, y una aparatología que incorporamos también en la ampliación que realizamos en el quirófano, en el shock room, en la sala de partos del Hospital Rezano de Tres Algarrobos. Todos estos proyectos de inversión es realmente una política en materia de salud que no solamente trata de incorporar nuevos profesionales, sino que además tener los servicios de la salud pública en las mejores condiciones. Sabemos que falta, sabemos que tenemos muchas dificultades 5 en un área segundos. tan sensible como salud, en la cual todos los vecinos tienen que atenderse en la salud pública, porque la salud privada en el distrito de Carlos Tejedor Se no cumplió. tiene un edificio propio.
Eran los 2 minutos que tenía el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala Fernández, para referirse a lo que se hizo previamente. Continúa Juan Pablo Bassi, candidato de La Libertad Avanza, quien tiene los 2 minutos para referirse a salud. Bueno, sinceramente soy una de las personas que cree que el CAPS no era necesario. Por lo menos en este momento no. Lo que necesitábamos es equipar el Hospital Municipal Garré, pero equiparlo bien equipado, tener médicos bien remunerados, tener a la gente que trabaja en el hospital con buenos sueldos, médicos en los pueblos. Seguimos sin médicos en Colonia Seré, sin boticarios en los pueblos. Yo creo que esas cosas son más importantes que haber construido un edificio nuevo. No digo que no sea importante, que va a quedar para el futuro, etcétera, pero no era el momento. Entonces, usted tiene que empezar a escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente, qué es lo que necesita. Y la demanda de un tomógrafo viene de hace rato. De hecho, la cooperadora en su momento quería adquirir el tomógrafo y se opusieron ustedes, Fuerza Patria. Se opusieron ustedes a que lo adquieran. Porque dijeron que lo iban a conseguir ustedes. Y hoy no está el tomógrafo. Tenemos el CAPS. Con un aparato de análisis. Nada que ver. ¿Entendés? Entonces, me parece que hay que escuchar a la gente y ver qué necesidades reales tenemos en materia de salud. Asistir un poquito más a la gente de los pueblos, asistir a la gente mayor. He visto mucha gente abandonada, mucha gente mayor abandonada en los pueblos, en condiciones pésimas de vida. Me parece que más que ayudar a un pibe de 20 años, que tiene toda la fuerza para salir adelante en la vida, hay que asistir a esa gente que está abandonada, adultos, ¿sí? Propongo también que haya una capacitación constante, asistencia psicológica para los trabajadores del hospital. 5 segundos. Y bueno, y también me han comentado por el área de traumatología para potenciarla. Bien. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, para referirse a salud. Llega ahora entonces los 2 minutos para referirse a salud del candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene los 2 minutos. La verdad que, como digo siempre, creo que hay temas que exceden a los partidos políticos y salud es uno de ellos. La realidad es que, como decía Juan Pablo, y los pueblos no tienen médicos, la mayoría de ellos, tanto Curerú como Timote, como Colonia Seré. Muchos de los adultos mayores, si se quiere, de Colonia Seré se están domiciliando en el partido de Rivadavia. Muchos de Curerú se están domiciliando en el partido de Curerú. Digo, tenemos que cuidar a esa gente. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidamos los profesionales o cómo hacemos para que haya profesionales en los pueblos? Pagándoles mejor. Hoy las guardias en los distritos vecinos son 2 o 3 veces más caras de lo que se paga en Tejedor. El personal de salud, quiero referirme al personal de salud. Una enfermera lo que menos gana es 183.000 pesos y la de la categoría más alta no llega a 500.000 pesos. Personal de salud en general, tanto en los hospitales como en el hogar de ancianos. Digo, si no tenemos un personal bien remunerado, ¿de qué nos sirve un CAPS y crear un puesto más de funcionario? La torta sigue siendo la misma y la verdad que los salarios indignos que cobra el trabajador municipal en general, pero también el personal de vivir con sueldos indignos y a crearlos en un estado dependiente de otras cuestiones que necesita una persona, porque no tiene un salario digno para trabajar y cuando no tenés un salario digno tampoco podés ejercer tu función correctamente, como pasa en varios efectores de salud, como si se quiere el hogar de ancianos. Voy a proponer la construcción, como próxima construcción, un hogar para niños y adolescentes. Me parece que no pueden compartir el mismo lugar adultos mayores con adolescentes. Creo que es una buena iniciativa y que se tiene que dar en algún momento en Carlos Tejedor. Después, como concejal, he trabajado mucho en salud mental, algo que esta gestión creó una partida en salud mental porque le preocupa o en sus discursos los dice, pero el año pasado la ejecución de esas partidas fueron de 0 pesos. Creo que es una problemática actual en la que tenemos que trabajar todos juntos.
Era entonces los 2 minutos que tenía el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, para referirse a salud. Sí, me gustaría Y ahora- también... perdón. Y ahora Calma viene radicales. el momento del debate, del intercambio entre ellos, los 5 minutos para referirse a salud. Me gustaría también, que es un proyecto que presentamos desde el Consejo Deliberante. Hoy hay algo que no está funcionando desde hace muchos años atrás y es IOMA. La verdad que IOMA es la obra social principal de los trabajadores estatales, tanto municipales como docentes, policías, bomberos, y está desfinanciado totalmente por el gobierno de Axel Kicillof, el gobierno de la provincia. Hoy para cualquier turno en un profesional privado te cobran entre 20 y 30 mil pesos, y con los sueldos indignos de un trabajador municipal que tenemos en Carlos Tejedor, eso no lo pueden pagar. Muchas veces, otra cosa, si hay algo que hemos recabado en los vecinos, tanto de los pueblos como acá de Tejedores, que los profesionales se están yendo. Hay un gastroenterólogo que hace menos de un mes o 2 meses se fue, no está atendiendo más en Tejedor. Escuchamos el reclamo de que se van en grupos en autos a atenderse a Pehuajó. Digo, es eso lo que hay que cuidar y no crear, Juan, ¿te puedo preguntar aumentar algo? la nómina de funcionarios, que me parece que tranquilamente se puede poner en el CAPS, que Juan, yo me nunca dije que gustaría- estaba mal Pero construido me el CAPS. gustaría preguntarte algo, porque a lo largo de esta campaña te he escuchado decir que hay que hablar sobre las cosas que podemos realizar desde el Consejo Deliberante. De hecho, Bien. acusaste mi candidatura de testimonial porque dijiste que yo desde el Consejo Deliberante no iba a hacer nada, sino que lo podía hacer No dije desde que el iba a Ejecutivo hacer nada. Municipal. No, Te pregunto no me algo, pongas palabras ¿qué que no podés dije. hacer vos sobre todas las cosas que mencionás como concejal? Con Porque el- para eso necesitas pará, recursos, sí. para eso necesitas en serio Con el sentarte. tema de los sueldos. En eso, Con el tema para de eso los necesitas, sueldos. vos sabés muy bien que los salarios municipales no son competencia del Consejo Deliberante. Entonces me parece, Juan, que es muy importante que conozcamos las cosas y las competencias que cada uno tiene. El distrito de Te digo Carlos que no me Tejedor, molesta para nada desarrollar actividades que tengan que ver no solo con el Consejo Deliberante, El distrito sino con el de Ejecutivo, Carlos porque de Tejedor- hecho yo creo que de eso se Ve, trata, pero te si lo querés pregunto, explico, te lo digo explico. en función de lo que te he escuchado decir Hoy el durante toda esta distrito- campaña. hoy Pero el déjame distrito- que ahora, déjame No, que ahora pero si desarrolle. no me dejás- No, pero yo te escuché muy atentamente, entonces te pido que me dejes ahora desarrollar el tema de salud. Son varias las cosas que dijiste, son varias las omisiones que hiciste y también son varias No, las omisiones mentiras no. que dijiste. Pero yo No. te quiero contestar con respecto ahí a lo del empiezan, Juan deja de gastroenterólogo. mentir, Yo Juan te deja quiero, de mentir. yo te quiero, no, yo no. Yo te quiero contestar Esta con es la respecto al realidad. gastroenterólogo. Estamos Es cierto entre que uno de el los profesional- 5 es cierto o que el 6 profesional que vos mencionás salarios hoy no está trabajando más bajos tanto. de la Es cierto provincia. que ese mismo profesional fue cubierto por otra profesional en los mismos términos y en los mismos servicios. El distrito de Carlos Tejedor no ha perdido el servicio de gastroenterología Hoy Carlos en el Hospital Tejedor- Garré. Eso es importante, Juan, que lo sepas vos y que Perfecto. también lo sepa toda la comunidad. Lo sabe También la es gente, importante la- que- también es yo lo que importante digo que porque me todos lo y dicen todas los vecinos, conozcan- También es importante que todos y todas conozcan cuál es el trabajo que hemos hecho nosotros en el Hospital Cipriano, Garré, yo creo que tiene ustedes ver con tienen que dejar de refaccionar las tener habitaciones de una actitud internación. paternalista con la gente y empezar a generar trabajo. Bueno, pero Ustedes vamos al no tema pueden de salud, salvar a todo Juan. el mundo. Juan, No, Si ustedes Vamos, por intentan favor, al salvar tema a de todo salud. el mundo, Nosotros, en el Hospital condenan Garré- a todo el mundo a la pobreza. Tienen que desarrollar trabajo genuino con bueno, los pero si recursos querés que lo podemos tenemos. desarrollar en otros proyectos, pero ahora me parece importante contar qué es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en el Hospital Garré. Además de este analizador químico, que puede ser ¿qué que te hicieron por parezca el menos salario importante, del menos personal de salud? Bueno, en materia del salario ¿Por de qué no está el En tomógrafo? materia de salarios de enfermería, cuando nosotros llegamos al gobierno, las enfermeras tenían hasta 5 categorías. Ampliamos la categoría hasta la número 8, como el resto de los Bien. trabajadores y las trabajadoras ¿Cuánto municipales. gana la categoría Por supuesto- 8, Cipriano? Por supuesto que nos falta aún más reforzar el salario. También es importante que en este debate pongamos sobre la mesa que el salario No es lo una vas a poder cuestión reforzar el solamente salario porque tenés municipal, 1.400 sino que personas. ¿Y vos cuál sería tu Vuelvo a solución? mostrar ¿Echar a 400 el personas a la salario, calle? No, es que es la encrucijada Parar que de nos crear. pusieron No, bueno, pero la ustedes. pero ¿sabés qué pasa? En esa Acá encrucijada estamos nos pusieron sentados, ustedes, pero porque acá estamos ustedes sentados para quieren manejar tratar a de la resolver las gente. dificultades que Ustedes tenemos, no para quieren decir que manejar hay a la gente, problemas. Cipriano. Acá me Ustedes quieren parece manejar que- a la gente, Cipriano, a través No grites, de los por sueldos. favor, Y porque no, porque no estamos dejás hablando. hablar. No, pero No estamos dejás hablando, hablar. podemos llevar El adelante- año pasado Ustedes quieren funcionó manejar la como una gente, escribanía. Cipriano. El No año tiene que pasado generar trabajo. funcionó como una escribanía el Consejo Deliberante, Pero estamos en dándole tema un de aumento salud. del Es una lástima 42% que los vecinos y las a la vecinas no intendente puedan y un escuchar 15% los para el proyectos que empleado tenemos municipal. Para el área de salud. Con mayoría Para eso el no área de pasa. salud tenemos proyectos que también tienen que ver Ustedes con la tienen un montón de incorporación proyectos, pero de la nuevos gente está profesionales. dependiente de Han ustedes. llegado profesionales que nunca habían llegado
a las localidades del distrito de Carlos Tejedor. Hemos A los incorporado en el pueblos, centro Cipriano, polivalente. los pueblos. Hemos Sarasa. incorporado en el centro polivalente terapias. Que La tienen gente que ver depende de con- los pueblos con de psicopedagogas. la En terapia una intensiva. articulación- Dijeron tu en gestión una que no era articulación- importante. Pero Juan, vamos a lo que 10 estamos haciendo. segundos. En una articulación No, vamos con a las lo de- escuelas, en una articulación Para vos con lo las serio lo que familias, con las decís vos. escuelas. Es muy importante Dios que mío, sepan la que Hablas en el demasiado y no centro decís polivalente nada, estamos Cipriano. realizando La gente de los terapia. pueblos. Hablas demasiado. Y Se La eso- gente de cumplió, los pueblos entonces, depende de una enfermera. Se cumplió el Que tiempo. pobres Se- enfermeras a veces. Se cumplió el tiempo. No, no digas. Se no seas cumplió tan el tema. No, estigmatizante. no, pobres Se enfermeras porque se cumplió hacen cargo de el cosas que tiempo. no se. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Continuamos en Tejedor Debate. Nos quedan 2 tópicos y nos queda el cierre. Vamos a ir ahora con seguridad. El candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, tiene ahora sus 2 minutos para referirse a seguridad. Los 2 minutos. Bueno, en cuanto a seguridad, nosotros tenemos una propuesta de crear la Guardia Urbana Municipal, empezar a poder tomar un poquito el control de lo que sucede en Tejedor, que es un desastre todo, no hay control de nada. Hay una anarquía en la calle para absolutamente todo. Perros por todas partes, defecando por todos lados, perros agresivos que hacen caer a la gente de las bicicletas, gente que anda en vehículos a toda velocidad. Me parece que tenemos que poner un orden en eso urgente. No es dentro de 2 años, es ya, gente, ya. La gente lo viene reclamando aparte. Hay que hacerse eco de lo que se escucha en la voz del pueblo, ¿no? De la gente que se queja y quieren que haya un control sobre todas estas cuestiones. Hay que poner inspectores y sobre todo hacer prevención. Sobre todo hacer prevención para que no tener que lamentarnos. Acá nos conocemos todos y siempre las tragedias nos pegan tan fuerte. Tratemos de prevenir, de actuar bajo un marco de ley. ¿No les gusta a ustedes por ahí al partido que gobierna la palabra mano dura? A mí me gusta la palabra mano dura. Mano dura significa hacer cumplir la ley, ¿sí? Y la mayoría de la gente de bien quiere que se haga cumplir la ley. Entonces hay que empezar a actuar con eso. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, para referirse a seguridad. Según el sorteo que se hizo previamente, continúa el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala Fernández, quien tiene sus 2 minutos. Bueno, en materia de seguridad es muy importante dotar de cámaras el distrito de Carlos Tejedor. Nosotros hemos incorporado cámaras municipales, también hemos equipado a la policía con nuevos móviles y también hemos logrado en estos años algo muy importante, que es el acompañamiento a aquellos y aquellas que quieren y aspiran a formar parte de la fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ese acompañamiento, lejos de querer adoptarlos como hijos, como dijo el candidato de La Libertad Avanza, se vincula a un acompañamiento para que realmente aquellas personas que tienen el deseo, la ambición de ser policías de nuestro distrito, tengan un Estado que los acompañe en esa movilidad que tienen que realizar a la escuela de Juan Bucetich y en todas y cada una de las instancias, inclusive habiendo logrado que por primera vez en la historia una etapa de aspirantes a la policía de la provincia de Buenos Aires se realice en Carlos Tejedor. Fuimos protagonistas, este distrito fue sede de toda la región, lo que nos da mucho orgullo en cuanto a la representatividad y el lugar que también le da la provincia de Buenos Aires a este distrito en materia de seguridad, en materia de seguir acompañando lo que necesariamente tiene que prevenirse, porque afortunadamente, salvo cuestiones y hechos que no podemos negar y que son evidentes, pero también es cierto que Carlos Tejedor tiene una de las tasas de inseguridad más bajas de la provincia de Buenos Aires. Y eso, lejos de a lo mejor relajarnos, nos debe dar aún mayores instrumentos y mayores certezas de que en Carlos Tejedor el foco en seguridad tiene que estar en la prevención. Si tengo que realizar alguna autocrítica en materia de seguridad de lo que hemos hecho estos años, creo que nos falta mayor interacción con los colegios en materia de charlas de prevención, en materia de actividades que permitan que los más pibes, que los más chicos, desde el colegio y en acompañamiento con las familias, tengan la seguridad no como un tema de tenerle miedo a la policía o mano dura, sino como realmente algo de acompañamiento para vivir mejor. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, para referirse a seguridad. Y cierra las exposiciones individuales sobre seguridad el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene sus 2 minutos. Sí, primero quiero pedirle disculpas a la gente que nos está mirando, porque por ahí en el debate la realidad es que hablamos uno sobre el otro, pero pareciera un monólogo a veces. Después quiero decir que lo que tenemos que hacer acá es presentar propuestas para lo que se viene trabajando en el distrito y demás. Hoy pareciera que el distrito de Carlos Tejedor no tiene una Secretaría de Seguridad.
Lo dijo Juan Pablo, el ordenamiento de tránsito recién. La verdad que yo presenté hace 2 años o más un proyecto para que haya agentes de tránsito en Carlos Tejedor. La realidad es que hay que hacer un mea culpa de parte de los dos, primero de esta gestión y también de los vecinos. Por ahí no se respeta mucho las manos de las calles y eso hace que se torne un poco riesgoso tanto en la salida de los colegios como en el andar habitual de Carlos Tejedor. También desde el Consejo Deliberante nosotros propusimos un lomo de burro en la intersección de Almirón y 9 de Julio. Es una esquina que es un foco de accidentes. La verdad que se aprobó por unanimidad ese proyecto de ordenanza y aún al día de hoy el Ejecutivo no lo llevó a cabo, no lo construyó. Después, otros proyectos, creo que cámaras, hay que dotar más de cámaras, tanto Tejedor como los pueblos, pero que el centro de cámaras también funcione adecuadamente. Hemos presentado proyectos de inseguridad en los pueblos. Muchas veces el bloque oficialista nos culpa a nosotros de que queremos instalar la inseguridad, cuando esto no es así. 10 segundos. Solamente queremos que los temas de inseguridad en los pueblos se resuelvan, tengan una solución, y para eso también hay que acompañar a la policía bonaerense con buenos salarios también. Hoy la policía bonaerense no tiene buenos salarios y creo que es algo que tenemos que pedir de los consejos deliberantes, que la provincia de Buenos Aires pueda escucharnos. Era entonces la exposición de Juan Martín Gondra sobre seguridad. Llega ahora entonces los 5 minutos en los cuales los candidatos se tienen que regular. Llegan entonces los 5 minutos de debate sobre seguridad. Coincido con el tema de los salarios de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que hoy en este debate tenemos la posibilidad de hablar sobre las cosas que sí podemos cambiar en el distrito de Carlos Tejedor. Desde nuestra gestión y en acompañamiento a esos trabajadores y trabajadoras de la seguridad, de esos policías de Carlos Tejedor, de todo el distrito, es que además de acompañarnos en el eslabón, que es ser aspirante a ese lugar, a trabajar en esa fuerza, también lo hicimos con la construcción de viviendas. Logramos reactivar una obra que también se había prometido en la gestión de Cambiemos, en la gestión que hoy somos, que eran las viviendas para la policía. Hoy podemos decir con muchísima alegría que esas viviendas están en ejecución, que son 10, que tienen un avance significativo, que estamos casi llegando al 80-85% de obra, y que esas viviendas, además, lo logramos hacer con una articulación con la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no es solamente el único foco que atendimos en materia de seguridad. Los bomberos también forman parte de la seguridad de Carlos Tejedor. El año pasado creamos el barrio Madres Abuelas de Plaza de Mayo, que iba a ser una extensión territorial donde hoy ese terreno fue donado por la Dirección General de Cultura y Educación, que es donde hoy funciona la escuela secundaria número 1. Todos los terrenos de atrás se donaron y logramos pasarlos al municipio para que los bomberos de Carlos Tejedor puedan tener por primera vez un terreno. Pero déjame que te cuente, Juan, porque es muy importante para los bomberos. ¿Te parece menos importante que los bomberos puedan tener un terreno? Hay 10 terrenos del barrio Madres Abuelas de Plaza de Mayo. Todo lo que hicieron ustedes, Cipriano, fue con emisión monetaria, Cipriano. Todo lo que hicieron ustedes fue con emisión monetaria. Condenaron a los pobres a ser más pobres por emitir dinero. Hicieron un desastre en la economía. Esta gestión, pero déjame que te cuente, Juan Pablo, que el municipio de Carlos Tejedor no puede todo el emitir crecimiento dinero. que hicieron ustedes fue con emisión monetaria. Es importante aclarar que el municipio de Carlos Tejedor se caen los reflectores de una playa de estacionamiento de camiones. Llenaron la provincia de ñoquis. Llenaron la provincia de empleados estatales inventados que no hacían falta. Bueno, ustedes destrozaron la economía de la provincia y del país. Así que así es fácil. Juan Martín, vas a coincidir conmigo en esto. ¿Qué hace esta gestión en el tema del ordenamiento de tránsito? Ahora te contesto también lo de los camiones. Una oficina de seguridad. Bueno, pero déjame que te conteste. Pero quiero aclarar algo, porque es algo que está diciendo, yo no sé si es por desconocimiento o por, en definitiva,
por creer que a los conocimiento, gritos las cosas somos se gente resuelven. somos gente pero de el municipio trabajo y de de la Carlos calle. Tejedor Hay que dejar no hablar tiene la Cipriano posibilidad también. de emitir dinero. Eso que dijo el concejal, el candidato a concejal de la Libertad Avanza, No, no fortuna es verdad. El emitieron. municipio de Carlos Tejedor no puede emitir dinero. No, puede El municipio gastarlo. de Carlos No, lo Tejedor puede gastar, no lo exactamente. emite, con lo cual me parece Hoy tiene no puede una gastar deuda, menos, tiene una deuda de más de 1.600 para contestar Es lo toda que la que decía- repartís vos, Cipriano. a los proveedores. Vos sos el que tiene de la Carlos chequera Tejedor. y el que reparte por todos lados. Cuando la plata no es tuya, pasa esto. Hoy los proveedores de Carlos Tejedor nos Para reclaman contestarte, en Juan, la en materia de, por- en materia de seguridad y en del materia año de playa de camiones. 2024, del año 2024, esta gestión... Ahora hablamos, si querés, ¿Cómo del le, tema de vas los a, proveedores. ¿Cómo le vas a Siente. aumentar a los policías si ustedes se gastan la plata en cosas Hablamos que no, del que trabajo tienen con que los gastar? Nosotros no privados. definimos el ¿Cómo le vas a salario de los aumentar? policías de No, la lo provincia define de No, Buenos Kicillof. Aires. ustedes definen Ustedes- el salario Bueno, del intendente, de pero los funcionarios, lo que la es bonificación importante por también, función, Juan, que vos los sepas tanques sobre la llenos playa de cada camiones. funcionario, los tanques llenos de Pero, cada funcionario Juan, que tienen que ir a su sueldo. ¿Querés que te cuente? Y ¿Te hoy el interesa sobre la salario- playa de los camiones o era un tema que No, tirabas era un nomás tema, para pero vos seguís zafar? hablando de otra cosa. No, pero te contesto. Vos seguís hablando de otra cosa. Pongámonos de acuerdo en algo. Te contesto sobre la playa de camiones. Dale, que Sobre la dijeron que playa le de iban a camiones- inaugurar y los reflectores están cayendo. Bueno, Esa es déjame plata que de te todos. conteste. Bueno, ¿querés que te conteste? Sí. Sobre los reflectores y sobre la playa de camiones, en definitiva, hemos podido... Del ordenamiento de tránsito en general. Bien, pero que no- vamos, no se bueno, ve pero hoy. avancemos, vamos por partes. No se ve una En los pla- una- en la playa de camiones que Primero hay que estamos arreglar las terminando calles, de para que la construir gente no se en caiga Carlos en la Tejedor. moto, en la Bueno, bicicleta. también estaría muy bueno, Para Juan no Martín, romper que los tu amortiguadores. gobierno financie estas obras, digo. ¿Quién? Que tu gobierno, que el ¿Y presidente para qué Milei, hace que un nuestro parque lineal que presidente, no le importa a financie- nadie? Bueno, Gátalo pero ahí, en pero las calles, escúchame, arreglalas. pongámosle que el parque lineal no le importa a nadie. ¿Y a Milei qué le importa de la infraestructura de Estamos Carlos hablando de Tejedor? Tejedor. Bueno, pero vos sos el que me estás hablando de la Ustedes emisión son los que monetaria y de destinan la nivel plata que les nacional. manda Kicillof Juan, a lo creo que que me quiere. parece que hay que Les tener maneja un la orden economía de en Kicillof. materia de las propuestas que Cero tenemos para los autonomía vecinos de tiene. Carlos Tejedor, porque sería una lástima Yo que si este fuera de debate 10 se segundos. transforma, Y sería bueno. una lástima que este debate se No, transforme es una lástima, la en verdad que sí, es un circunstancias monólogo, y situaciones no que da nada tienen que respuestas. ver con lo que la gente está esperando de Esta es nosotros. la que en deuda a definitiva proveedores. Es proyectos, son Gente ideas. privada. Se cumplió Vamos a ver el que tiempo, mejorar Carlos chicos, Tejedor. se cumplió el tiempo, eran los 2 minutos, perdón, los 5 minutos para que debatieran sobre seguridad. Llega ahora el momento del último tópico, que es un tópico amplio que hemos denominado otros proyectos. Según el sorteo que se hizo previamente, quien va a desarrollarlo en primer lugar es el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene ahora sus 2 minutos. Sí, otros proyectos. Bueno, la verdad que me voy a tomar el tiempo de hablar de este tema de otros proyectos, de lo que está pasando. La verdad que la recomposición salarial del empleado municipal hoy es preocupante. Y no es que no podemos hacer nada desde el Consejo Deliberante, sí se puede hacer. Con mayoría no podemos no ampliar la nómina de funcionarios, que es lo que hoy se está llevando a cabo. Nuestro bloque no votó para ampliar la nómina de funcionarios de amigos de la gestión actual, para que ellos tengan un sueldo acorde y puedan vivir bien. Mientras tanto, el empleado categoría 1 o categoría 8 tienen sueldos indignos. El jubilado municipal tiene un sueldo indigno porque el de Tejedor, el salario municipal de Tejedor, es uno de los 5 más bajos de la provincia. Tenemos la tasa de red vial más cara de la provincia de Buenos Aires, las guías más caras de la provincia de Buenos Aires, y tenemos una deuda a proveedores de más de 1.600 millones de pesos y el salario del empleado municipal más bajo de la provincia. ¿Eso es una administración eficiente? Al salario del funcionario no solamente se le suma el salario básico, sino hay que sumarle la bonificación por función. Algo que cuando teníamos mayoría lo sacamos obviamente, lo inyectamos al salario básico, se sacó. Ganaron Fuerza Patria, acá el secretario de Gestión 2023, lo primero que hicieron fue ponerse la bonificación por función. Y a eso sumémosle los tanques llenos de combustible, que lo podemos ver todo porque lo comenta toda la gente. Otra cuestión, el año pasado nuestra intendente se aumentó el 42% en los gastos de representación, un 15% al empleado municipal. Ese es el esfuerzo que hacen por el empleado municipal. Aparte de eso, 10 en el segundos. 2024 la intendente cobró 1.500.000 de viáticos, aparte de los gastos de representación que Tiempo. ya se había aumentado. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, para referirse a otros proyectos.
Continúa ahora, para referirse a otros proyectos, el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, quien tiene sus 2 minutos para referirse a otros proyectos. Bien, nosotros queremos proponer la eliminación de la tasa por habilitación municipal, porque consideramos que es absurdo cobrarle a la gente que quiere emprender. Proponemos que sea gratuito, que no se pague una tasa municipal por emprender, tanto para comercio como para industria. Uno de los proyectos también que venimos hablando es la creación de una marca partido para productos alimenticios que apunta a desarrollar el trabajo genuino a nivel de cooperativa o individual. Acompañando esto, particularmente considero necesario la creación de un mercado popular donde la gente que produce en el distrito o en el partido o en Carlos Tejedor, no sé si se puede hacer en todos los pueblos, pero bueno, por lo menos acá en Carlos Tejedor, para que esa gente que produce tenga un lugar donde poder vender sus productos. Lo único que tenemos hoy en día es un día de feria de la huerta municipal los jueves al aire libre. Entonces, yo quiero proponer que se haga un mercado techado, buscar, hacerlo, para darle un lugar a todos los productores para que puedan vender sus productos. Otra cuestión que me parece pertinente es la regulación de los escombros en las veredas. Te das una vuelta por el pueblo y hay escombros tirados por todos lados en la vereda. Después tiene que venir el chico que trabaja juntando los escombros, juntar a pala todo eso. Tenemos que hacer algo con eso. Que se haga en bolsones, si es más cantidad que se haga en un volquete. Bueno, me parece importante. 10 segundos. Y bueno, por último, hay que conectar a Colonia Seré con Tejedor y al CEP número 9 con Tejedor, a través de un camino mejorado. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi, para referirse a otros proyectos. Para finalizar con las exposiciones individuales sobre otros proyectos, es el turno del candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, quien tiene sus 2 minutos. Muchas gracias, Matías. Bueno, en otros proyectos queremos contarles que desde Fuerza Patria, desde la gestión que encabeza Marecelia, estamos desarrollando un frigorífico, sala de faena, en Carlos Tejedor, que tiene un avance muy significativo esta obra y que va a permitir, y que queremos que así sea, un trabajo de articulación regional para dar funcionamiento y también un trabajo de una administración mixta entre el privado, entre el público, que permita el crecimiento y el desarrollo de Carlos Tejedor y en la generación de puestos de trabajo genuinos. Pero esa política es imposible llevarla adelante sin recursos, sin dinero. Y es muy importante que sepan todos y todas que esos recursos y esos dineros hoy lo está destinando el gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir de una gestión que realiza nuestra intendenta, que viaja nuestra intendenta a hacerlo. También desde el año 2023, más precisamente desde el 18 de mayo, pudimos incorporar redes de gas a Carlos Tejedor, pudimos incorporar factibilidades de gas a Carlos Tejedor, a partir de la obra que había desarrollado el Estado Nacional de un gasoducto que logró que después de un trabajo articulado entre municipio, provincia y nación, después de muchísimos años, aquellos vecinos y vecinas que tenían la red de gas afuera de su casa puedan conectarse. No solamente nos quedamos con eso, sino que vimos como necesario la ampliación de esa red de gas y de llegar con nuevas redes de gas a los vecinos y las vecinas de Carlos Tejedor. Desde el Consejo Deliberante nos gustaría impulsar herramientas, instrumentos que permitan que además ese servicio de gas sea abonado y sea un trabajo articulado entre el Estado y los vecinos que hoy también nos han consultado y que quieren pagar el servicio de gas y que carecemos de una normativa que nos permita aceptar esos ingresos en las arcas municipales. También nos parece más que necesario lo que mencionábamos al principio, que estaba vinculado con la formación universitaria, seguir extendiendo las redes universitarias en el distrito de Carlos Tejedor. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala, para referirse a otros proyectos. Y ahora sí llega el último momento de debate antes de las conclusiones. 5 minutos en los que los candidatos se tienen que autorregular sobre otros proyectos, los 5 minutos. En estos proyectos también
quiero mencionar lo que hace poquitos días anunciamos para la escuela primaria número 3 de Tres Algarrobos, que es la extensión del Zoom. Una obra que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2021-22, que habíamos proyectado en principio eliminar el techo y poder poner un techo en mejores condiciones, y finalmente pudimos armar un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con la extensión de este Zoom y además la generación de nuevas dependencias para los trabajadores, para los docentes que habitan en ese barrio. También en otros proyectos quiero contar que tenemos paralizado. Bueno, ahora te contesto si querés eso, pero... Juan, ¿a vos te parece en serio que nos hubiera votado el 60% de los habitantes de Carlos Tejedor si fuéramos unos maltratadores como lo que vos estás tratando de decir sin decirlo? Realmente me parece poco serio frente a la sociedad. Cipriano, pero ustedes en el 23 perdieron contra Milei en Tejedor. Acá la gente los vota porque los tienen de rehenes. Acá la gente los vota porque los tienen de rehenes. No confundas a la gente. Seamos gestión. Juan, no pavimentaron una cuadra de pavimento, no hicieron una cuadra de pavimento en Carlos Tejedor. ¿De qué curro me hablás? Por favor, hay que trabajar con más seriedad. Realmente, Fuerza Patria, este objetivo que nosotros tenemos... Hablando de seriedad. La gestión en Carlos Hablando de Tejedor, seriedad, disculpame con una cosa, Juan. Hablando de seriedad, el frigorífico, ¿quién lo va a manejar? Porque en primera instancia hay información de primera mano de que el frigorífico tiene una construcción muy deficitaria. Bueno, muy deficitaria. Si querés te invito el día lunes, luego de las elecciones, o en la semana, o el día que vos consideres a recorrer esas instalaciones y a que las vayamos con la gente entendida. Si por lo menos tenés una visión sobre lo productivo en Carlos Tejedor, vayamos con la gente entendida. Trabajo, porque digo, te escuché hablar de generación de puestos de trabajo, no sé cómo los vas a generar sin recursos. Juan, en serio. Sí, pero está mal construido el frigorífico. ¿Y quién lo va a manejar? Necesitas recursos. ¿Pero quién lo va a manejar al frigorífico? Estamos trabajando Contéstame eso. Para ese terreno del parque industrial, estamos trabajando en la generación de estos lotes. Tenemos el visado de vialidad provincial y falta el visado de vialidad nacional para poder ingresar ese plano Narva. Qué casualidad que a nosotros, que ahora que hablamos de parque industrial, ustedes tienen el parque industrial sobre la manga. Se concrete bajo la manga. El distrito de Carlos Tejedor. Realmente me parece que... Quiero referirme nuevamente a esto porque no se me escuchó recién. ¿Ahora se escucha, Luciano? La verdad que quería referirme de nuevo al salario del empleado municipal porque no se me escuchó y al respaldo que tiene que tener para que no me dejas hablar, Cipriano. Al respaldo que tiene que tener el empleado. Cuando vos fuiste gobierno, el 30% de la totalidad de los trabajadores te recuerdo en categoría 1. ¿Sabés cuánto hay ahora? El 16%. Sí, con el salario más bajo de la provincia de Buenos Aires. Con el salario más bajo de la provincia de Buenos Aires. Los que están en contra de la motosierra dejaron sin trabajo a 3 mujeres embarazadas. Los que están en contra de la motosierra no están al lado del empleado municipal que cuando pasa algo, ves que no me deja hablar. No te deja hablar, puros gritos, propuesta, un monólogo. Estamos los dos. Creo que hoy necesita el empleado municipal un respaldo. Yo no invento las cosas, Cipriano. No, pero no las estoy inventando. Decir a mí que el salario de los trabajadores municipales con la misma administración y los mismos fondos, los distritos vecinos tienen un salario mínimo de 500.000. Concretamente, ¿qué ajustarías vos para que el salario de los trabajadores? El salario de ustedes, el tuyo, el de la intendente, que el año pasado se aumentó el 45%.
42%. Qué mentiroso y qué chiquita tu propuesta. ¿Cómo mentiroso? Qué ¿Cómo mentiroso? Porque, Juan, Me estás vos sabés perfectamente cargando, que frente lo a una hice en un nómina de video. 700 empleados, lo El que puede ganar 42%, un funcionario, señores, se aumentó el distribuirlo intendente. entre todos sería paupérrimo, me parece. La mayoría de los funcionarios cobran el 75%. Muy agotado. Muy agotado. Bien, tuvimos alguna dificultad con los micrófonos, en realidad, bueno, hace 1 hora y media que se están usando y tuvimos ese problema, es la realidad. Le di mi micrófono recién a Juan Gondra. Queda el momento del cierre de la conclusión. Insistimos, con todo esto lo hicimos a través de un sorteo. Comienza entonces a hacer su cierre, su conclusión, el candidato de Somos Buenos Aires, Juan Martín Gondra, quien tiene sus 2 minutos para el cierre y la conclusión. Los 2 minutos. Son un contacto directo con los vecinos. Somos la voz de los vecinos en el Consejo Deliberante. Cuando asumí postularme nuevamente como candidato, obviamente este puesto lo voy a asumir con compromiso y responsabilidad, como lo hice anteriormente y como no lo hizo cuando digo que va a ser testimonial Cipriano Zavala, la funcionaria que compitió conmigo en 2021, que estuvo 2 meses y después pasó por 7, 8 funciones en el municipio hasta ser hoy funcionaria del gobierno de Axel Kicillof y aparte ser proveedora como secretaria de Servicios Públicos del municipio. Queremos tener mayoría, ¿para qué? Para que estos aumentos abusivos de parte de los funcionarios no pasen nuevamente. Queremos un consejo que sea un debate, no una escribanía donde manden aumentos del Ejecutivo y 7 concejales levanten la mano para darse ellos los aumentos abusivos y no el empleado municipal que labura día a día. Y la verdad que está condenado hoy en Carlos Tejedor a ganar sueldos indignos. Que se respete la división de poderes, tanto en el deliberativo como en el ejecutivo como en el judicial. Hemos visto repudios a los jueces que condenaron a Cristina Kirchner y lo hemos visto al señor ir a defender a alguien condenado por robarse la plata de todos los argentinos. La verdad que nunca me voy a inmolar ni por Macri, ni por Milei, ni por Cristina Kirchner. Me parece que tenemos que ser un poquito más serios. Y siempre del lado del que nos necesiten. Hoy del empleado municipal, con sus salarios indignos, con muchas veces persecución política, con amenaza, quiero decirle que vaya a votar con confianza y con tranquilidad de que nosotros ahí los vamos a defender y vamos a estar con ellos. De los proveedores, que cada visibilización que hicimos de la deuda que va en aumento, vamos a estar del lado de ellos y creemos que tiene que ser una administración eficiente. Vemos que cuando la plata no es de uno, se gasta de forma irregular y así es la deuda que ocasionaron hoy con los proveedores de Carlos Tejedor, muchos de ellos dificultándoselos para llegar a fin de mes y más aún cuando les traen los camiones de mercado bonaerense, que también eso no es apoyar el comercio local. De los vecinos, de la salud de los pueblos, tenemos un equipo enorme con gente joven, con gente con experiencia, tenemos convicciones y creemos que lo podemos hacer mejor. Invito a todos a votar la boleta rosa de Somos Buenos Aires el domingo y que cuidemos la democracia de todos yendo a votar. Muchas gracias y gracias por escucharnos. Bien. Tiempo, entonces le vamos a pedir a Juan Martín Gondra que le pase el micrófono a Juan Pablo Bassi, que es quien va a tener ahora... Nos dan segundos de más a todos. Nos dan segundos de más a todos. Nos dan segundos de más. Estamos ahí calculándolo. Bien, llega ahora... ¿Anda Luciano? Sí, tengo, no sé, quedó ahí. El que no anda es el tuyo. Está ahí entonces, cierre, conclusión, según el sorteo que se hizo previamente. Entonces, Juan Pablo Bassi, el candidato de La Libertad Avanza, tiene sus 2 minutos para hacer el cierre y la conclusión. Los 2 minutos. Bueno, yo los invito a todos los vecinos del partido de Carlos Tejedor a que nos acompañen este proyecto nacional encabezado por Javier Milei. Apuntamos a ganar la provincia en el 2027 con una gran propuesta de José Luis Esper, que es generar autonomía en los municipios. Eso va a hacer que cada municipio maneje mejor sus fondos, su riqueza. Entonces, bueno, eso no es solamente la elección del 7 de septiembre. Hay un camino largo que tenemos que apoyar
Necesitamos legisladores en la provincia de Buenos Aires para empezar a reformar tantas cuestiones que vienen atrasadas. Tenemos una provincia que está completamente empobrecida, con un conurbano, bueno, desbordado de mala manera, sin trabajo, sin salud, sin educación, con delitos muy graves constantemente. Acá vivimos en un pueblo tranquilo, en Carlos Tejedor, pero nos está faltando algo, que es el desarrollo productivo para que la gente pueda tener sueldos dignos, generados por sus propios medios, que pueda elegir qué casa construirse, en qué gastar su dinero, qué alimentos comprar. El asistencialismo se tiene que terminar, no nos beneficia a nadie. A nadie le beneficia en Carlos Tejedor que haya 1.400 empleados municipales. Es mentira que el campo le da trabajo a 384 personas. Es mentira. Le da trabajo a muchísima gente. Hay un abanico de profesiones beneficiadas por el campo. Las enumeraría ahora, pero no queda tiempo. Pero todos los que son del campo saben de lo que hablo. Vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la salud del hospital. Estamos en el tiempo. Gracias y acompáñennos. Eran entonces los 2 minutos para el cierre y la conclusión que tenía el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pablo Bassi. Y para cerrar este debate, porque según el sorteo que se hizo previamente, quedó en el tercer lugar, va a ser el cierre, la conclusión, el candidato de Fuerza Patria, Cipriano Zavala Fernández, quien tiene sus 2 minutos. Vinculada a esta conclusión final, me parece, Juan Martín, que te faltó en la enumeración que hiciste de los proyectos que presentaste, decir cuál votaste en contra. Vos y tu bloque votaron en contra de que 66 familias del barrio Sauco pudieran ser adjudicados de ese terreno que generamos, vuelvo a repetir, como le decía al principio, entre el sector público y entre el sector privado. Me parece que después de este debate quedó más que claro y reafirma lo que vinimos realizando y diciendo en esta campaña. El 7 de septiembre hay 3 candidatos, pero hay 2 modelos. Un modelo que ha tenido la improvisación como categoría política, que ha tenido a la falta de argumentos y a la falta de ejecución de obras públicas desde el 2015 al 2019, con el gobierno de Cambiemos, con lo que hoy somos en Carlos Tejedor, y que hoy tiene al gobierno de la Libertad Avanza con las mismas características. Es cierto, con unos modos que a lo mejor asustan y con resultados que a lo mejor también dan una sensación de angustia y de frustración por parte de la sociedad. Pero en estas elecciones lo que tiene que triunfar no es la angustia, no es el desánimo, sino que creo que tenemos que recuperar el sentimiento de ir a votar, el sentimiento de expresarlo. Y que cuando nos expresemos lo hagamos por Fuerza Patria, que somos el movimiento político, el proyecto político que en Tejedor, con errores y con aciertos, hemos demostrado que tenemos entusiasmo, que tenemos una planificación sobre Carlos Tejedor. Por eso este domingo, cuando vayas a las urnas, la celeste y blanca es la que te va a defender, es la que va a trabajar por más y mejores cosas en el distrito de Carlos Tejedor, como lo hicimos del 19 a esta parte y como lo queremos seguir haciendo independientemente del resultado que tengamos. Por supuesto, un buen resultado electoral va a robustecer esta gestión. Nos va a dar los instrumentos y las herramientas para demandar más recursos a la provincia de Buenos Aires y para que el gobierno que eliminó la obra pública, que eliminó este financiamiento, realmente escuche el pedido de los vecinos de este distrito. Muchas gracias. Eran los 2 minutos que tenía el candidato de Fuerza Patria para referirse y hacer el cierre de este debate. Desde aquí nos despedimos hasta dentro de 2 años, cuando nuevamente volvamos a convocar a todos los candidatos, sin excluir a nadie, para debatir, para escuchar sus ideas y sus propuestas. Hasta la próxima. Chao.